Bendiciones del Señor, yo soy la evangelista Aracelis. En el tiempo del rey Josías, en la palabra del Señor en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, hubo un tiempo que por lo menos por 40 o 50 años no tenían el libro de la ley y por consiguiente todo se había reducido a hacer los ritos y supongo que cada año y tal vez alguna de las fiestas para alabar el nombre del Señor, para santificarlo, pero el pueblo se desvió porque no tenía la palabra de Dios escrita para decir, no, esto no es blanco, es rojo, pues vamos a arreglarlo porque no, pensábamos que era blanco, pero era rojo, es rojo. Y duraron un promedio de 40, 50 años en esa situación hasta que un día el rey envió a reparar las grietas. Dios mío, esto hay que pasarle raya, ahí donde dice reparar las grietas del templo, el templo de Salomón, el primer templo. Y dice que mientras estaban arreglando y buscando los sacerdotes y las personas, los levitas, encontraron el libro de la ley. Y dice que uno de los escribas, sacerdotes, se lo llevó al rey Josías, lo leyó y aquel hombre, cuando vio la verdad de Dios escrita y que ellos estaban 90% fuera, lejos de esa verdad, dice que rasgó sus vestiduras, le pidió perdón a Dios, se humilló delante de Dios, se arrepintió. Y como él estaba en eminencia, pues hizo que todo el pueblo también se humillara delante del Señor y comenzaron a hacer todas las fiestas y comenzaron a hacer todos los ritos y comenzaron a leer esa palabra, ese mandamiento. Dicen los que saben que eso está básicamente en el libro de Deuteronomio y comenzaron a caminar por el camino que Dios les trazó. Hulda es una profeta que estaba en ese tiempo y dice que él mandó a consultarla a ella y la palabra de ella fue: este pueblo yo lo voy a castigar, dice el Señor. Así dice el Señor, yo voy a castigar a este pueblo, pero por tu fidelidad, porque tú te has arrepentido, porque yo vi cuando tú rasgaste tus vestidos y te arrepentiste y lloraste en tu corazón porque no se estaba viviendo la palabra de Dios como se debe vivir. En el tiempo que tú reines, durante tú estés vivo, yo no voy a mandar castigo sobre tu pueblo. Y todos se arrepintieron y pues el Señor los bendijo en ese momento, ¿verdad? Entonces, hay una palabra que retumba en mi corazón y dice: la palabra que se había perdido. En ese tiempo, yo no quiero justificar que no estaban haciendo la voluntad de Dios, porque llegaron a un momento donde estaban sacrificando sus hijos. El abuelo, por ejemplo, de Josías estaba sacrificando sus propios hijos en holocausto a Baal, al dios Baal y a la diosa Aserá. Estaban haciendo ídolos, adorando ídolos, cosas que ellos sabían que no, era algo como elemental, pero bueno, como no tenían la palabra de Dios por escrito, cada cual decía lo que quería. Pero en ese tiempo ellos no tenían la palabra por escrito. Estamos viviendo en un tiempo, en el tiempo, ahora en el 2026, que es el tiempo, hemos llegado a este momento con donde el pueblo de Dios está lleno, está hasta el tope de conocimiento, pero parece que la palabra de Dios se ha perdido en el corazón de muchos cristianos, en el corazón de muchos ministros. Estamos viviendo en un tiempo, yo creo que los últimos 30 años, en los 90, a finales de los 90, mediados hasta el presente, el pueblo, la palabra del Señor se fue diluyendo, los hombres comenzaron a traer sus propias ideas, comenzaron a sacar la palabra de sus corazones, porque todavía tenemos la Biblia y es increíble. En aquel tiempo del rey Josías la palabra se había perdido literalmente, pero en este tiempo tenemos la palabra de Dios por escrito, estamos llenos de conocimiento, llenos de teología, pero la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios se ha perdido en el corazón de muchos de nosotros, y es por eso que la iglesia del Señor se modernizó, y es por eso que ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo se llamó a ser profeta a sí mismo, todo el mundo se llamó a ser pastor. Ahora tenemos miles y miles y cientos de miles de apóstoles que Dios nos ha llamado. Ahora tenemos gente en los altares diciendo: así dice el Señor, y las profecías nunca se cumplen porque Dios nunca habló, y hemos sacado a Dios de nuestros corazones. Digo hemos, no para incluirme, sino porque hay muchos, sobre todo en Latinoamérica, que han sacado que la palabra de Dios se salió de su corazón hace ya mucho tiempo y están viviendo en avaricia, están viviendo en mentira, están viviendo en engaño, están viviendo en hipocresía. Desde el altar no están enseñando la palabra que el Señor Jesús nos dejó, Dios mío, y están vendiendo, están adulterando la palabra, están trayendo al pueblo engaño, están trayendo herejía, están haciendo otra cosa que no es la palabra de Dios, y por eso estamos como estamos. Y yo sé y siento por el Espíritu Santo que en este tiempo estamos
en tiempo necesitamos una reforma como la que hizo el rey Josías. Tenemos que volvernos a la senda antigua, tenemos que volvernos al primer amor, pero ya con un amor maduro. Tenemos que volver a la palabra. Por eso es que vimos ahora estamos viendo en las redes debates teológicos. Ya la gente no estudia la palabra, no se especializa en el hebreo, en el arameo, como hay tanta gente con tanto conocimiento. Ya no se especializa ni estudia la teología para que el cuerpo de Cristo, crezca, para que el edificio sea edificado, para que la gente se convierta, para que la gente se salve, para que la gente se sane, para que la gente tenga más conocimiento, para que viva, para que la imagen de Cristo sea formada, como decía Pablo el apóstol, que él dice que oraba y tenía dolores de parto para que Cristo fuera formado en los cristianos. Ahora todo es debates en las redes sociales. Estamos viendo ministros o llamados ministros, que se hacen llamar ministros, que están acusando a otros ministros, que están acusando a otros cristianos. ¿Y qué dice la Biblia del acusador? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es que nos acusa de día y de noche delante del Señor? Es Satanás. Entonces, si tú te estás convirtiendo en un acusador de los hijos de Dios, entonces ¿de quién tú eres hijo? ¿A qué reino tú perteneces? Y no quiero ser grosera. En este tiempo tenemos que volver a vivir la palabra, enseñar la palabra, no la prosperidad, aunque prosperar no es malo, porque buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que dejar de enseñar otra cosa que no sea la palabra. Ahora lo que se está enseñando es la prosperidad, la manipulación, la competencia, el engaño, y la palabra de Dios, que es la que limpia y santifica, se perdió. Y yo, ojalá que si tú conoces un ministro, a cualquier persona que sea tu amigo, que es cristiano, tu hermano en Cristo, pero sobre todo a los ministros, compártele esta palabra. Yo casi nunca mando a que compartan mis videos, porque eso es una obra del Espíritu Santo también, pero te lo quiero decir porque el Señor me lo puso en el corazón. Comparte esta palabra. Es un momento de reflexionar, es un momento de rasgarse las vestiduras, es un momento de llorar delante de la presencia del Señor, es un momento de arrepentirnos, es un momento de volver a la palabra. Tenemos los ministros. Dice aquí la palabra que el rey Josías obligó en ese momento a que todo el pueblo tenía que humillarse delante de Dios y tenía que volver a la palabra, y que se leyera la palabra y que se comenzaran a hacer todos los mandamientos que estaban en la ley de Moisés. En este tiempo nada es por obligación, pero las personas que están en eminencia, como dicen, tal cual es el ministro, tal es la congregación. Si el ministro lo que está pendiente de vanidad y de engañar y de prosperar y de engañar a la gente y de que me vean en las redes sociales y que yo compré un carro y que yo hice esto, que yo hice lo otro, y no está enseñando la palabra de Dios, entonces los miembros van a estar en eso. Hay pastores que solamente están en las redes sociales y parece que están en una pasarela 24/7. En una pasarela enseñando las uñas, que si el moño, que si el vestido. ¿Es pecado? No, pero tú no estás en las redes sociales para enseñar tu vida. Tú estás en las redes sociales para enseñar la vida de Cristo a través de ti. Pero antes de que tú puedas enseñar la vida de Cristo a través de ti, tú tienes que ser diseñado, tú tienes que ser moldeado, tú tienes que convertirte en Cristo primero a través de los procesos que Dios nos pone, a través del desierto. Tienes que tener el carácter de Cristo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Necesitamos una reforma. La iglesia de Cristo necesita una reforma. La palabra que se había perdido, si hay algún tema que puedo ponerle este video, es la palabra que se había perdido. Y en aquel tiempo me llama tanto la atención porque literalmente no tenían en qué aferrarse, no tenían cómo recordar. Hay muchísimas cosas de la palabra que podemos recordar de memoria, pero si la Biblia se llegara a perder en este tiempo, no podríamos recordarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es increíble como en aquel tiempo, no los estoy justificando de no hacer la voluntad de Dios, podían de alguna manera justificarse de que no la estaban haciendo porque no la tenían literal. En este tiempo tenemos la Biblia en todos los idiomas, de todas las maneras, el lenguaje actual, el lenguaje antiguo, como usted la quiera, varias versiones que siempre dicen, te llevan a lo mismo, pero en el corazón la Biblia, la palabra de Dios, se perdió. Estamos mal, estamos engañados. Están en competencia los ministros, quién tiene más views, quién tiene más like, quién tiene más seguidores, odiándose, peleando entre ellos, tomando el dinero. Ay, Dios mío, lo último que vi, no es por criticar a nadie, es una pastora que está diciendo que ella hace una oración contraria contra los
miembros de su congregación que no diezman ni ofrendan. Ella hace una oración contraria para que les vaya mal en la vida, para que el carro se les dañe, para que pierdan la casa, para que terminen en miseria. Entonces, ¿por qué cuando una persona se descarría de los caminos del Señor, tú haces una oración para que el Señor los traiga a los pies de Cristo nuevamente, para que esa persona cambie, para que el Señor los perdone y los restaure? Pero entonces cuando no te están diezmando, tú estás haciendo una oración contraria, que tú piensas que Dios, a nivel que hemos llegado, que tú piensas que Dios te va a escuchar porque no te dan los diezmos a ti, porque no te están dando beneficio a ti. Te estás autoengañando. La palabra de Dios se perdió en esa persona. Y no sé cómo llegamos aquí. Así como duró 40 o 50 años que no estaba la palabra, la ley por escrito en el tiempo del rey Josías. En este tiempo la palabra se ha perdido. Y yo no sé cuándo fue que comenzó eso. Y yo creo que hace como 20 o 30 años que comenzó a filtrarse. Fue como una filtración. Y en esta historia del rey Josías que está en Segunda de Reyes, a ver qué digo el capítulo exacto. Está Segunda de Reyes, para los que llevan anotaciones. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y Segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí tú puedes leer la historia completa de este rey Josías y todo lo que hizo. Dice que él fue a reparar las grietas del templo. Llegó ese tiempo y ahí fue que encontraron. Y entonces ahora el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros, en nuestro cuerpo. Y parece que hay mucho pueblo de Dios que tiene muchas grietas. Y parece que hay que volver a la palabra. Parece que hay que volver a arreglar, a reparar las grietas que hay en nuestro espíritu. Por eso solamente se hace con la palabra. Y la palabra no se ha perdido en sentido literal. Todo el mundo tiene una Biblia. Hasta en el celular tenemos una Biblia en el idioma que tú quieras. Pero parece que la palabra de Dios se perdió en el corazón de las personas. Y hasta que no decidamos cada uno por separado, comenzando también por los ministros del Señor, los que están en alta. Y yo escribí algo aquí que dice a los ministros, estoy hablando ahora, ¿qué tú le estás ministrando al pueblo desde el altar de Dios? A los ministros que están en eminencia, a la gente que tienen 5 millones, 10 millones de seguidores, que se le conectan 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 personas en YouTube cuando están en vivo. ¿Qué tú le estás ministrando? ¿Le estás ministrando tu concupiscencia, tu engaño? ¿Le estás ministrando tu propio evangelio? ¿Le estás ministrando tus mandamientos de hombre? ¿O le estás ministrando la palabra de Dios, que es la que sana, que es la que salva, que es la que edifica, que es la que restaura, que es la que limpia y santifica, como dice el Señor Jesús? Dios mío, la palabra estaba en el templo, pero estaba perdida. Estamos llenos de conocimiento, pero la palabra genuina de Dios está perdida en muchos corazones. Somos el templo de Dios. La palabra está en nosotros, pero se ha perdido en nuestros corazones para temer y para obedecer al Señor. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a vivir la palabra, enseñar la palabra, no la prosperidad, no la manipulación, no la competencia, no el engaño, sino la palabra de Dios, que es la que limpia y santifica. Bendición.